Estimados alumnos, reciban un afectuoso saludo del profesor Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología, en este ciclo virtual 2019-2. Hoy día vamos a abordar nuestra semana número 2 que trata sobre el tema bases biológicas del comportamiento. Bien, entonces ahora vamos a desarrollar nuestra práctica número 2, ¿no?, sobre bases biológicas del comportamiento. Empezamos con la pregunta número 1. Dice así: Maribel tiene habilidad para realizar ejercicios aritméticos, analizando sin mayor dificultad los problemas de cálculo. Su hermano Isaac no tiene la misma actitud, sin embargo destaca por su facilidad para captar el sarcasmo y los chistes de doble sentido en una conversación. Del caso citado, señale lo correcto en relación a la participación de los hemisferios cerebrales. Muy bien, vamos a ver si es verdad o falso lo que están señalando estos enunciados. El enunciado 1 dice: las habilidades predominantes en Maribel se relacionan con la función del hemisferio cerebral derecho. Si Maribel es muy hábil en las matemáticas, en resolver problemas de aritmética, en hacer cálculos, ¿cuánto es 24 más 48 por 2? Si es muy hábil en eso, ¿cuál es el hemisferio que se encarga de procesar ese tipo de información? Como ustedes bien lo saben, es el hemisferio izquierdo, no el derecho. Por lo tanto, el primer enunciado es falso. Entonces, pero a nosotros nos están pidiendo simplemente lo correcto, lo verdadero. Enunciado 1 lo descartamos. Enunciado 2. Ambos hermanos presentan predominio del hemisferio cerebral izquierdo. En el caso de Maribel sí, predomina su aptitud en procesar información a partir del hemisferio izquierdo. Pero en el caso de Isaac, cuando Isaac dice que es muy bueno para detectar el sarcasmo, darse cuenta de la frase de doble sentido, captar ironías, ¿no?, en las conversaciones a través del tono de voz, las miradas, evidentemente que Isaac destaca más en el hemisferio derecho. El hemisferio derecho, recuerdan ustedes, tiene que ver con el lenguaje no verbal, tiene que ver con el aspecto de la prosodia del lenguaje. La prosodia del lenguaje tiene que ver con el tono, las pausas cuando yo hablo, los silencios. Yo interpreto el silencio de una persona. Interpreto cuando una persona me está diciendo un pedido o me está ordenando. Cuando me dice, por ejemplo, préstame tu cuaderno, ¿qué cosa es eso? En el tono, ¿cómo me lo está diciendo? ¿Es un pedido, un por favor, o ya me está ordenando que le preste ¿no?, mi cuaderno? Yo capto eso. Eso es la prosodia del lenguaje. ¿Y qué hemisferio procesa esos aspectos del lenguaje? El hemisferio derecho. De eso hace el hemisferio derecho. Entonces, el enunciado 2 es falso. Enunciado 3. Las aptitudes predominantes en Isaac se asocian al funcionamiento del hemisferio cerebral derecho. Por lo que les he explicado antes, esto sí, ¿no? Acá sí, este enunciado es verdadero. Entonces, la respuesta correcta acá sería la D, solo el enunciado 3, la D, respuesta correcta. Cualquier duda, por favor, plantéenla. Enunciado dice: una lesión en el área de puntos suspensivos generará problemas en la puntos suspensivos del lenguaje, en tanto que un daño en el área de puntos suspensivos dificultará que una persona pueda, puntos suspensivos, el habla. Entonces acá tenemos que coger los dos términos para poder entender. Wernicke, comprensión, sí. El área de Wernicke, ¿no?, Wernicke, algunos señalan que es así, Wernicke, está en el lóbulo temporal y es la responsable de la comprensión del lenguaje. Por eso esa primera parte está correcta. Vamos a ver la segunda parte de la alternativa. De Jerinne tiene que ver con la articulación del habla. Evidentemente que no.
Dejerine tiene que ver con comprender el lenguaje, pero no cualquier lenguaje, sino solamente el lenguaje escrito. O sea, cuando yo comienzo a leer un libro, ahí ya no está trabajando Wernicke, sino está trabajando Dejerine, comprensión del lenguaje escrito. Por lo tanto, la segunda parte es falsa. Entonces descartamos la alternativa A, porque es falsa en esta segunda parte. Seguimos, tenemos que trabajar con estos dos términos. B. Exner tiene que ver con la articulación. Exner es el área que está en el lóbulo frontal y que se encarga de dirigir la escritura. Cuando yo comienzo a redactar, por ejemplo, un poema, ¿no? Un párrafo, y a través de los movimientos de la mano, Exner es el que me está conduciendo todo eso. La articulación del lenguaje escrito podría ser. Pero acá en la segunda parte dice Broca, comprensión. Broca no es comprensión del lenguaje. Broca tiene que ver con la expresión, con la articulación del lenguaje. Por lo tanto, es falso. La C, Exner, decodificar. Decodificar significa analizar algunos símbolos. Como ustedes saben, Exner no se encarga de eso. Aunque Broca sí, pero por la primera parte ya esto es falso. Y nos queda la alternativa de Broca. ¿Tiene que ver con la articulación del lenguaje? Evidentemente que sí, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo que estoy expresando algunas ideas, ¿no? El área de mi cerebro que está tomando control de lo que yo estoy diciendo es el área de Broca, que está en el lóbulo frontal. Esta parte está bien. Y acá la segunda parte dice Wernicke. Wernicke sí tiene que ver con decodificar. Decodificar es analizar, ¿no? las partes constitutivas de un mensaje, comprender las partes constitutivas de un mensaje. Por lo tanto, sí, Wernicke tiene que ver con la decodificación del lenguaje. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. La D. Dice así, señale la alternativa que comprenda las actividades asociadas al funcionamiento del lóbulo parietal. Me están pidiendo solamente el lóbulo parietal. Entonces tengo que enfocarme solamente en sus funciones. Enunciado 1. Calcular que al verter agua en un balde, este se llene hasta la mitad. ¿Es cierto o es falso esta afirmación en relación al lóbulo parietal? Evidentemente que este enunciado es cierto, es verdadero. ¿Por qué? Porque el lóbulo parietal tiene que ver con procesar todo lo que es la percepción tridimensional, calcular volumen. Por ejemplo, cuando yo entro a un salón y yo digo, mira, en este salón entran 60 alumnos. ¿Quién está procesando esa información? El lóbulo parietal, porque es el responsable de la percepción tridimensional, volumen. Y en este caso, calcular que el balde se llene solamente hasta la mitad, está el lóbulo parietal como responsable de este procesamiento. Entonces, esto es verdadero. Enunciado 2. Decodificar, comprender las palabras de un texto del libro Coquito. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué? Porque acuérdate, en el lóbulo parietal hay una área, que es el área de Dejerine. ¿Y de qué se encarga el área de Dejerine? De comprender el lenguaje escrito. De eso se encarga. Entonces, si acá me dicen comprender las palabras de un texto del libro Coquito, esto es verdadero. Enunciado 3. Ordenar la secuencia lógica de tarjetas que ilustran una historia. ¿Qué lóbulo podría estar procesando esta actividad cognoscitiva? ¿Parietal, temporal, occipital o frontal? Evidentemente, allí está implicado el lóbulo frontal. El lóbulo frontal tiene que ver con el razonamiento, tiene que ver con la secuencia lógica. Con eso tiene que ver el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el lóbulo de las funciones psicológicas superiores. Entonces, por lo tanto, acá es
falso, porque solamente me están pidiendo del lóbulo parietal. Y 4 dice, escribir rápidamente las estrofas del himno nacional. Si me pongo a escribir, entonces lóbulo frontal. Por lo tanto es falso. En consecuencia, solamente tenemos el 1 y el 2. La alternativa que comprenda el 1 y el 2 es la alternativa C. Es la respuesta correcta. Dice así, señale el valor de verdad o falsedad en relación al sistema nervioso. Enunciado 1. Interviene solo en el funcionamiento psicológico consciente. ¿Verdadero o falso? Falso. Porque también en el procesamiento inconsciente también interviene el sistema nervioso, en esos procesos que nosotros hacemos de manera automatizada, ¿no? Estamos haciendo una actividad y nos estamos amarrando de repente del pasador y estamos haciendo o estamos pensando en otra actividad, ¿no? De manera inconsciente hacemos muchas cosas, pero también está implicado ahí el sistema nervioso. Entonces, este es falso. Enunciado 2. Las neuronas aferentes cumplen una función motora, al contrario, las neuronas aferentes cumplen la función más bien de recepción de información. Por lo tanto, este enunciado es falso. Enunciado 3. La sinapsis es la comunicación entre neuroglias. No, la sinapsis es la comunicación entre neuronas. La sinapsis es el lenguaje que tienen las neuronas para comunicarse. Las neuroglias más bien son células de apoyo, de sostén, de soporte a las neuronas. Por lo tanto, este enunciado es falso. La respuesta correcta en este caso entonces tenemos la B. La B. Dice así. Luego de sufrir un grave accidente, Carla ha perdido la sensibilidad en el brazo izquierdo. Es muy probable que la lesión haya afectado el lóbulo cortical responsable de la sensibilidad. Ustedes ya lo conocen, ya saben, de la temperatura, del dolor, procesa ese tipo de aspectos. Es el lóbulo, en este caso, parietal. ¿Por qué? Porque en el lóbulo parietal hay un área bien importante, que es el área somatosensorial, o también se le conoce como homúnculo de Penfield sensorial. Ahí llegan toda la información sensorial, ahí se procesa. Te tocan, por ejemplo, la palma de la mano, te tocan el hombro, tú ya sabes en qué parte de tu cuerpo estás sintiendo esa presión. Y tú identificas incluso el tipo de presión, con qué cosa es. ¿Es con un objeto contundente? ¿Es con algo suave? ¿O es la mano de un amigo? Tú ya rápido lo identificas. ¿Por qué? Porque toda esa estimulación está siendo procesada en el área somatosensorial del lóbulo parietal. Y en este caso, ya sabemos que es parietal, pero ¿será izquierdo o derecho? Lógicamente que es el derecho, porque tenemos vías cruzadas. Si a mí me han tocado el brazo izquierdo, yo lo voy a procesar entonces en el lóbulo parietal derecho. La respuesta correcta acá es la B entonces. Pregunta 3. Como resultado de un accidente automovilístico, 2 choferes sufrieron graves lesiones cerebrales. Posteriormente, uno de ellos, Jaime, manifiesta graves trastornos de personalidad como falta de control de impulsos, carencia de juicio social y es muy desorganizado. El otro chofer, Arturo, presenta una amnesia severa. Identifique usted los lóbulos dañados en cada caso respectivamente. Bueno, vamos a ver primero en el caso de Jaime. Si nosotros vemos que producto de una lesión en el área del cerebro se afecta la personalidad del individuo, o sea, ese individuo se vuelve de repente una persona impulsiva, descontrolada, se vuelve un psicópata. El lóbulo que se encarga del control de la personalidad del individuo es el lóbulo frontal. Acuérdense, estimados alumnos, que el lóbulo frontal, ahí se encuentra el área prefrontal, que es el área más evolucionada que tenemos los seres humanos. En el área prefrontal
se procesan todas las funciones psicológicas superiores. Ahí se procesa la inteligencia, el pensamiento, el razonamiento, las conductas sociales. Las conductas sociales se procesan allí. Ser una persona amable se procesa ahí, ¿no? Nos controla la parte instintiva, animal que tenemos todos nosotros. Los controla el área prefrontal. Acá es célebre, por ejemplo, el caso de Phineas Gage, que fue un obrero en el siglo XIX, que le cayó una barra, ¿no?, en el cerebro y milagrosamente se salvó de morir. Le quitaron la barra, pero la barra le había dañado una parte de su cerebrito. Ese señor, después de ser un capataz ejemplar, metódico, eficiente, encontraron que su razonamiento, su inteligencia no había cambiado. ¿Pero qué sí había cambiado? Su personalidad. Y era un tipo impulsivo, un tipo desorganizado, se dedicaba a beber, era irresponsable. Perdió su matrimonio las dos veces que se casó. O sea, una desorganización completa. Es un caso neurológico famoso, ¿no?, que nos permitió entender la influencia que tiene el lóbulo frontal y específicamente prefrontal en todo lo que es las funciones éticas, la personalidad, el yo. Bien, entonces, y en el otro caso, el otro chofer Arturo, cuando tiene problemas de amnesia, memoria, ya no recuerda sus hechos del pasado. ¿Cuál es el lóbulo implicado en este caso? Evidentemente es el lóbulo temporal, ¿no? Entonces, la respuesta correcta es frontal temporal. Alternativa C. Dicho sea de paso, hace un año vino una pregunta en el examen de admisión de la Universidad San Marcos, el caso de Phineas Gage, ¿no?, que lo describieron muy bien el caso de Phineas Gage, y la pregunta fue, ¿qué lóbulo estaba implicado en ese desorden neurológico que presentaba este caso? Lo vamos a escribir acá para que ustedes lo puedan buscar de repente, ¿no? El nombre, como decía, del caso es de Phineas Gage. Seguimos. Pregunta 4. Luego de perder un partido de fútbol, uno de los integrantes del equipo perdedor reacciona insultando a su rival. Dicha conducta está asociada a la activación de la estructura nerviosa denominada todo lo que tenga que ver con el aspecto emocional de las personas. Estar alterado. ¿Qué estructura neurológica procesa la vida emocional de las personas? Como ustedes bien ya saben, es el sistema límbico. Y dentro del sistema límbico hay una estructura especial allí, ¿no? Es algo así como la vedette del sistema límbico. Es la amígdala cerebral. La amígdala cerebral. Si a nosotros nos seccionaran la amígdala cerebral, tengan la seguridad, estimados alumnos, que nosotros no tuviéramos ya ninguna reacción afectiva. No tendríamos iniciativa, no tendríamos preferencias. O sea, seríamos como robots, prácticamente como robots. Pregunta número 5. Dice, ante un movimiento sísmico, Daniela siente mucho miedo, desesperándose rápidamente y comienza a experimentar taquicardias y una sensación de ahogo por falta de aire. Tales reacciones orgánicas se deben a la función del sistema nervioso, todo lo que es, ¿no?, las conexiones con los órganos internos, ¿no?, ese sistema nervioso autónomo que tiene dos ramas, la rama simpática y la rama parasimpática, ¿no? Entonces ahí tenemos la alternativa D. Pregunta 6 dice, Erlinda es una madre de familia que en verano, al retornar del mercado, al mediodía, ingresa a su casa y experimenta una elevada sensación térmica de calor, debido a que el techo de su casa es de Eternit, por lo que inmediatamente empieza a transpirar copiosamente. Esta reacción es activada desde la estructura neurológica denominada, o sea, la reacción de transpirar, ¿qué estructura neurológica está implicada en esa reacción? ¿No? Como consecuencia, lógicamente, del excesivo calor que hay en el entorno. Como ustedes pueden estar valorando, apreciando,
allí interviene el hipotálamo. ¿Y por qué? Porque el hipotálamo, por definición, es el encargado de lo que es la homeostasis, el equilibrio fisiológico del organismo. O sea, ¿qué hace el hipotálamo? El hipotálamo compensa. Por ejemplo, si no hemos tomado líquido en 8 horas, ¿qué hace el hipotálamo? Manda órdenes para que nuestros labios se resequen, ¿no? Se resequen totalmente. Eso es lo que hace el hipotálamo. Trata de que se vaya compensando, ¿no? las reacciones. O sea, si hace mucho calor en este caso, ¿no? 40 grados, entonces, lógicamente, lo que hace el hipotálamo va a hacer que comencemos a transpirar, a refrigerarnos un poco, ¿no? Para compensar ese excesivo calor, ¿no? Esa es la función del hipotálamo, entonces. La C. 7. Dice, Ricardo se encuentra estudiando en su casa para un examen final, pero debido a la prolongada jornada de estudio y al cansancio, el sueño lo vence. Sin embargo, él se propone permanecer en alerta y así continuar estudiando. Identifique la formación neurológica implicada en el propósito de Ricardo. O sea, en ese propósito que pese al sueño, yo quiero seguir estudiando. El sueño no me va a vencer a mí. ¿Qué estructura neurológica está implicada en ese propósito? Ya ustedes seguramente se están anticipando. Es la formación reticular. La formación reticular es una red, es un sistema de neuronas que conectan el tronco encefálico con el cerebro. ¿Y de qué es responsable la formación reticular? De controlar los ciclos de sueño y vigilia, ¿no? Nosotros tenemos un ritmo biológico, un reloj biológico. Tenemos nuestras horas a la hora que nos acostamos, que nos dormimos, y tenemos una hora a la que nos despertamos, nos levantamos. Eso lo controla la formación reticular. Y también la formación reticular, por ejemplo, si yo tengo la costumbre de dormirme a las 11, 11:30 de la noche, pero tengo un examen y quiero pasarme toda la noche estudiando, también interviene la formación reticular, ¿no? O sea, desde mi corteza cerebral, digo, este examen es importante, no puedo dormirme, ¿no? Depende que yo salve el curso, que salve el ciclo con este examen. Debo mantenerme despierto. Entonces, desde la corteza cerebral mandan ondas eléctricas al tronco encefálico a través de la formación reticular para que ese tronco encefálico se mantenga despierto, siga mandando esas descargas eléctricas y yo me mantengo despierto. Ese es el papel de la formación reticular. Controla los ciclos de sueño y de vigilia, la B. Bien, estimados alumnos, hemos concluido entonces nuestra práctica número 2 y nuevamente invocarles a que estudien. Y si tienen dudas, inquietudes o no han entendido un tema, por favor, siempre envíen sus preguntas, ¿no? Estamos pendientes de cualquier inquietud que ustedes tengan para que se pueda aclarar mejor las ideas sobre el funcionamiento del cerebro y todas sus estructuras que tiene. Bien, estimados alumnos, entonces hasta la siguiente clase. Nos vemos. Adiós.